Buenos días. Sí, efectivamente, en el día de ayer hemos llevado adelante la audiencia de imputación, en donde a la imputada se le han leído los cargos, que son por homicidio culposo, por la conducción imprudente y negligente de un vehículo con motor, y también el delito de lesiones leves culposas, a raíz justamente de este nuevo siniestro que ocurrió el día 14. Así que bueno, el día de ayer se presentó con su abogado defensor, se abstuvo de declarar y vamos a esperar que presente su descargo por escrito y a partir de ahí verificar en qué circunstancias se encuentra. Nos encontramos también esperando las pericias accidentológicas para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos, pero fue muy importante los relevamientos que hicimos de testigos, quienes nos brindaron elementos contundentes para llevar adelante la imputación en función de haber estado en forma presencial en el momento en que ocurrieron los hechos. Ahora, doctora, en el primer accidente no se actuó inmediatamente porque se pensaba quizás que había una suspensión mediante y que no podría haber ocurrido el otro accidente una semana después. Bueno, hay una irregularidad palmaria en la investigación que tendría que haber sido advertida por las autoridades que están a cargo del otorgamiento de licencias y el control de quienes manejan estos servicios públicos, que es que la licencia de conducir estaba vencida en el mes de octubre de 2021. Es decir, no podría haber conducido ni con el primer evento, ni mucho menos con el segundo. Esta situación llevó a que nosotros pidamos al juzgado de garantías una medida cautelar, que es una inhabilitación provisoria para que esta persona no conduzca, porque entendemos que significa un riesgo para la vida de las personas, lo cual puede llegar a ser cuestionado por su defensa, porque este es un adelantamiento de pena sin lugar a dudas, pero como es una medida cautelar provisoria, deberá impugnarla a la defensa técnica. Bueno, ¿esto agrava la situación? ¿Se va a llevar en breve el juicio o qué tiene que esperar? Bueno, en realidad nos están faltando únicamente las pericias accidentológicas, esperar también como corresponde, nosotros tenemos que ser respetuosos del derecho de defensa y una vez que la defensa concluya con sus pedidos ante la Fiscalía, seguramente la causa se va a requerir a juicio y próximamente elevarse para un juicio oral y público. Perfecto. Ángel Barbie, los escucha la doctora Simes Sendeviel. Doctora, gracias por recibirnos. Quedamos sorprendidos. Licencia vencida desde el mes de octubre para esta chofer. ¿Qué responsabilidad tiene la empresa Alto Molino al tener una trabajadora con licencia vencida en las calles? También tiene parte de responsabilidad. ¿Se le puede hacer una imputación a la empresa? Desde el punto de vista penal, no. Sí, desde el punto de vista civil, uno es responsable por los hechos de sus dependientes. Claro. En este caso, como se trata de una empresa que se dedica a prestar servicios de transporte público de pasajeros, debe controlar y verificar que quienes conducen ese servicio público deben tener todos sus papeles al día, fundamentalmente la licencia de conducir, que además hablamos de una licencia de tipo profesional, no es la licencia que normalmente sacamos los ciudadanos, con lo cual hay mayores requisitos por parte de la autoridad, que es la Secretaría de Seguridad Vial, la Agencia, perdón, de Seguridad Vial, pero en este caso, evidentemente algún control no fue hecho como corresponde, igualmente estuvo manejando. Doctora, muchas gracias por atendernos. Nos gustaría que, si se puede, obviamente, que nos haga una cronología de lo que pasaron en esos minutos previos a este fatal desenlace. Esta mujer se encontraba en la parada de colectivo, hacía un par de segundos nada más que se había subido, estaba pagando cuando el colectivo dobló. ¿Qué es lo que se ha podido recabar en base al testimonio? ¿Cómo se ha provocado lamentablemente esta tragedia? Bueno, conforme los testimonios hemos podido determinar que efectivamente esta mujer sube a la unidad, estaba abonando su pasaje con la tarjeta y la conductora realiza una maniobra de inicio, de puesta en marcha de la unidad, sin cerrar la puerta por donde había ascendido la pasajera. En una especie de rotonda, esto provoca que la pasajera salga despedida y lamentablemente, a raíz del traumatismo que se le produjo, perdiera posteriormente la vida. Hay también que tener en cuenta que hay normativa que establece que las unidades no pueden iniciar maniobras de movimiento sin antes tener las puertas absolutamente cerradas.
más allá de la crítica que se hace, si las máquinas están puestas o no correctamente, el chofer debe verificar tanto al momento del ascenso de los pasajeros y la puesta en marcha, en primer lugar, que los pasajeros estén sentados. Si no hubiera lugar para sentarse, la puerta debe estar cerrada, y lo mismo debe ocurrir con el descenso de pasajeros. Las puertas no se pueden abrir hasta que las unidades no estén completamente detenidas. Entonces, esta es la conducción antirreglamentaria, porque ellos están sujetos a estas normas. Claramente en este caso no ha ocurrido, por eso hemos llevado adelante la imputación en este sentido. Los antecedentes de esta chofer, ¿tiene ya denuncias de estas características? ¿Estuvo involucrada en algunos hechos? Sabemos lo que pasó después con otro siniestro, pero anteriormente a lo ocurrido ya hace algunos días atrás, ¿se ha podido también corroborar esto? No, no tenemos antecedentes de que tenga denuncias penales, por lo menos. Ya la cuestión administrativa, eso lo manejan las empresas. Acá es muy importante los organismos de control sobre la conducta de esta conductora en relación a su trabajo, pero no en relación a denuncias penales. Doctora, ¿qué pasó en el medio? No terminamos de entender por qué la chofer vuelve a las calles, vuelve a manejar y se da otro siniestro vial. Entiendo que tiene que ver también con una parte administrativa de la empresa, pero ¿por qué la imputación se da una semana después cuando la chofer ya comete otro siniestro o es protagonista en realidad de otro siniestro vial? Bueno, en realidad nosotros teníamos lista ya la imputación y el día martes tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación de que se había producido otro siniestro vial en una jurisdicción que no es la nuestra. Entonces me puse en contacto con el fiscal de la zona para verificar si se trataba de la misma persona, y efectivamente nos damos con la novedad que esta era la misma persona. Entonces, a partir de ahí lo que hicimos fue ampliar la imputación para poder llevarla adelante el día miércoles. Claro. ¿Le ha tocado otras investigaciones similares donde estén involucrados también choferes de colectivos? Nosotros hacíamos un repaso el otro día que hay un sistema que funciona en nuestra provincia, lamentablemente, donde el chofer tiene que andar a contrarreloj porque tienen un tiempo que cumplir desde que salen de los controles hasta que regresan. Si no regresan en ese lapso, tienen descuentos, y esto lamentablemente está ocasionando muchos siniestros viales en nuestra ciudad, porque los choferes son lamentablemente parte de un sistema que funciona así, donde el sistema paga por kilometraje a las empresas, y tal vez el servicio no está a la altura de las circunstancias. No sé si esto usted también, doctora, lo tiene en cuenta a la hora de evaluar las imputaciones y ver cómo funciona el sistema más allá de enfocarse en el hecho en sí. Sí, por supuesto que hemos tenido lamentablemente muchos hechos en donde choferes de servicio público de colectivos han tenido siniestros viales con víctimas fatales. No es el primer caso. Sí es el primer caso que tengo particularmente, donde en menos de una semana ocurren dos hechos respecto de una misma persona. Claramente hay un sistema, como lo decías vos, Ángel, que hay que verificar, que hay que revisar, hay que ver qué es lo que está pasando. Basta con posicionarnos en las calles todos los días, ver la velocidad, la prioridad de paso que entienden los choferes de colectivos que tienen respecto de los otros ciudadanos que se manejan. Hay que tener en cuenta que la Ley Nacional de Tránsito establece prioridades en cuanto a quienes circulamos en la vía pública. La primera prioridad es la del peatón. Posteriormente, el que viene por la derecha. Es importante también mantener la velocidad reglamentaria en los lugares en los que nos encontramos. Hoy vemos que en Salta esto claramente no ocurre. Cada uno se maneja a la velocidad que quiere, no se ponen guiñes, los colectivos, los taxis y los autos particulares se estacionan en cualquier lugar de la vía pública, es decir, que es un caos el tránsito en Salta y no hay un respeto a la normativa. Bueno, la falta de respeto a esta normativa o el incumplimiento de esta normativa cuando hay víctimas fatales o personas lesionadas conlleva la intervención de las fiscalías penales. Entonces, nos falta también como ciudadanos conciencia sobre cómo debemos conducirnos. Hay un principio fundamental de la Ley de Tránsito que dice que quien conduce un vehículo debe tener en todo el tiempo el dominio de ese vehículo, teniendo en cuenta las condiciones de clima, las condiciones del tránsito, las personas que circulan por la vía pública, y claramente esto no está ocurriendo.
Doctora, nos están llegando muchos mensajes y también choferes que se comunican con nosotros y nos dicen que hay una prórroga en cuanto al vencimiento de la licencia de conducir, que esto lo ha dictaminado la Municipalidad de Salta. ¿Tienen ustedes conocimiento de esto? Porque nos decía que la licencia de la chofer se venció en el mes de octubre. Yo tengo entendido que las licencias que se prorrogaron fueron durante la pandemia, en el año 2020. Y lo digo porque me pasó que a mí la licencia se me venció en el mes de agosto del año pasado y yo lo que hice fue pedir un turno y sacar mi nueva licencia previo al vencimiento, que es lo que tenemos la obligación todas las personas. Entonces, si una ciudadana como yo pudo hacerlo, entiendo que con mayor razón un chofer de colectivo debería tener la obligación y la conciencia de que no puede manejar con licencia. Igualmente vamos a pedir, ya hemos pedido en realidad todos los informes a la dirección de tránsito, a la ex dirección de tránsito y a todos los organismos para que determinen qué pasó con esa licencia y si efectivamente está prorrogado o no. Igualmente, más allá de la licencia vencida o no, la realidad es que la imprudencia, la negligencia en el manejo de esa unidad está verificada. Claro, ¿le da algún tipo de recomendación como fiscal penal a los usuarios? Nosotros nos enteramos de esto porque hay una tragedia, hay una muerte, pero tenemos muchísimos mensajes de personas que terminan golpeadas dentro de las unidades, con algunas secuelas luego, producto de que, por ejemplo, como decía usted, no llegan ni a sentarse o a agarrarse tal vez de alguna baranda o de algún lugar, las unidades se arrancan, personas que en una esquina los choferes frenan de golpe, se terminan golpeando, no llegan a tragedias, pero quedan con secuelas y con golpes y muchas veces, más allá de un reclamo al chofer, queda en la nada. ¿Se puede iniciar alguna causa legal? ¿Se puede denunciar en las fiscalías estos hechos, doctora? Sí, por supuesto. Siempre que ocurran lesiones y estén constatadas, se puede formular una denuncia penal. Este es un delito de lesiones leves, culposas o graves, dependerá del tipo de lesión, pero se puede denunciar. Es muy importante tomar conciencia, ¿no?, de que se trata de un servicio de transporte público de pasajeros y que es un tipo de servicio esencial. Hay muchísimas personas que utilizan ese servicio, entonces es importante que quienes conducen respeten esta reglamentación de que las puertas estén cerradas, de que no se abran antes de que frene la unidad. Me acuerdo hace muchos años cuando era chica que iba al colegio en colectivo, el chofer incluso nos obligaba a ceder los asientos. Uno ve que ya no se cede ni a las mujeres embarazadas o con niños, ni a las personas adultas mayores. Entonces toda esa situación se ha perdido y hay que recordar que antes los choferes, perdón, no solo conducían, sino que te cortaban el boleto, te daban el vuelto. Ahora el chofer se tiene que dedicar a conducir, que me parece espectacular porque así debería ser. Pero también tiene que guardar todas las normas que lo obligan a una conducción segura para que los ciudadanos y los usuarios del transporte no tengan ningún riesgo hacia su vida o hacia su salud. Doctora, entendemos que está en investigación, que está caratulado como homicidio culposo. ¿Cuál sería la pena máxima en este tipo de casos? Bueno, en realidad estas penas es importante tener en cuenta que como se tratan de hechos culposos, no tienen una pena de cumplimiento efectivo en general, siempre y cuando la persona no tenga antecedentes. Esto va de un mínimo de 3 a 6 años de prisión, pero sí es importante que tiene una pena conjunta, que es la inhabilitación para llevar adelante la actividad. Es decir, que la inhabilitación es importante, llega hasta 10 años de inhabilitación para conducir vehículos con motor. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando manejamos, ya lo ha dicho la jurisprudencia, es como si tuviéramos un arma, ¿no? Así lo ha asimilado la jurisprudencia a los vehículos con motor. Entonces, tomemos conciencia, salgamos a veces con más tiempo de nuestras casas, porque en la velocidad, en el apuro, el hablar por el celular cuando estamos manejando, todo eso distrae y nosotros debemos tener, vuelvo a repetir, el control en todo momento de ese vehículo. Seguro. Doctora, ha sido muy amable, muchísimas gracias. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Ya está imputada? ¿Ha prestado declaración? ¿Se abstuvo? No sé cómo va a avanzar la investigación y cuáles son los estudios complementarios que usted todavía aguarda.
Bueno, en el día de ayer se abstuvo de declarar, ese es un derecho que le acuerda la ley y ha manifestado que va a presentar su descargo por escrito. Veremos cuál es el descargo que presenta, qué elementos probatorios considera su defensa técnica que hay que incorporar a la investigación. Nos falta incorporar las pericias accidentológicas y una vez que concluya esto ya tendremos elementos suficientes seguramente para llevar adelante un requerimiento de juicio. Y por último, ¿hay algún tipo de responsabilidad por parte de Saeta en esta investigación? ¿Puede llegar usted a presumir que más adelante, en base a algunos elementos, también se pueda llegar a algún tipo de notificación a la empresa o hacer algún tipo de consulta? Bueno, la responsabilidad penal por este tipo de hechos es personal. No podemos imputar a terceras personas que no han tomado parte en el hecho. Sí existe una responsabilidad civil que seguramente lo va a reclamar las familias, porque nosotros no somos quienes estamos autorizados a llevar adelante las acciones civiles. Pero la responsabilidad penal por el hecho es personal. Así que nosotros ya tenemos a quien habría sido la autora de este hecho y con eso para nosotros es más que suficiente. Doctora, y por último, porque nos consultan también los televidentes, si hay algún testigo que haya estado en ese momento en el colectivo o justamente en la intersección de San Martín y Boedo, ¿dónde se pueden dirigir? Bueno, todos los testigos pueden dirigirse al Ministerio Público, a la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas número 2, o pueden dirigirse a cualquier comisaría informando que tienen conocimiento porque han sido testigos presenciales del hecho, pero ya tenemos aproximadamente 8 o 9 declaraciones de personas presenciales en el hecho que han acreditado cómo han ocurrido los hechos. Igualmente, cualquier persona que tome conocimiento de esto se puede acercar a los lugares que indiqué.